a nivel de lo que es el imaginario social, hay una confusión en estos conceptos, ¿no? Una persona puede decir, sí, estoy infectado por HIV y ya inmediatamente le dicen, ah, tenés SIDA. Y no, no tiene SIDA. Porque el SIDA es, vamos a decir, la progresión de la infección en donde me está causando, en este caso, un proceso de enfermedad. ¿No? Ustedes vieron que la infección, hay diferentes tipos de infecciones, eso lo leyeron, ¿no? Y la infección, una infección me puede determinar, si yo no la resuelvo en tiempo y forma, algún tipo de enfermedad, algún tipo de proceso patológico. Entonces, acá tenemos que entender de que una persona cuando se infecta con HIV, está infectada, no está, en este caso, todavía enferma ni está cursando por el SIDA, porque el SIDA se va a dar en la última etapa de la enfermedad, en la fase terminal de, en este caso, de la enfermedad que se genera a partir del progreso de la infección. Así que bueno, ustedes van a ver de que dentro del área de internación van a encontrar frecuentemente la atención de este tipo de pacientes, ¿no? Hay mucho más personas infectadas de lo que uno cree, porque hoy aparentan estar sanos, ¿no? Las personas que están infectadas con este virus no tienen esa apariencia de una persona enferma como lo era hace 3 o 4 décadas atrás, cuando recién empezaba a evolucionar esta infección. Y en este caso, vamos a decir, este retrovirus, ¿no? Generaba muchísimos cambios fisiológicos, ¿no? Y estructurales en el paciente, en donde uno podía evidenciar rápidamente si esa persona estaba infectada o no. Hoy por hoy, como dijimos, en este caso, la influencia que genera el tratamiento efectivo sobre la patología hace que la persona no tenga, sumamos, cambios físicos, vamos a decir, a nivel facial. ¿Por qué? Porque ya no se pone caquético, ni nada, no hay tanto adelgazamiento de la persona, ¿no? Y aparenta ser una persona, en este caso, sana. Entonces, uno no dimensiona la cantidad de personas que por ahí pueden estar infectadas que las que lo están realmente. Lo que sí tenemos que saber, en este caso, en cuanto a la atención, es de que nosotros vamos a partir de este tipo de infección, se considera todos los pacientes que ingresan al servicio, al área de internación, como pacientes de riesgo, ¿no? Los pacientes de riesgo son aquellos pacientes que pueden llegar a tener una infección que nos contagien a nosotros como profesionales de la salud. Entonces se van a tomar medidas de bioseguridad adecuadas, como por ejemplo, en este caso, el aislamiento, vamos a decir, de contacto en el momento que estamos haciendo alguna técnica invasiva o cuando estamos manejando algún tipo de fluido corporal, ¿no? Como corresponde, hasta que se demuestre que esa persona vamos a decir, tenga la infección o no la tenga. Más allá de que uno tiene que continuar siempre con las normas de bioseguridad con todos los pacientes. Se identifican de manera especial porque vamos a ver de que antes, cuando se empezó a tratar dentro de las áreas de internación este tipo de paciente, en las hojas de indicaciones médicas y en la hoja de enfermería se ponían, para no poner infección por HIV, porque cualquiera podía leer, quizás cualquier familiar o cualquier persona que ingresara a la habitación o al área del oficio de enfermería podía llegar a ver la indicación y ver que decía eso. Entonces, para resguardar, en este caso, la integridad de los derechos del paciente, se empezaron a identificar con 2 líneas rojas cruzadas en la hoja
en un costado vamos a decir, en uno ¿cómo se llama? De la finalización de la hoja, ¿no? En una de las esquinas, me salía la palabra, una de las esquinas de las hojas, dos líneas color rojas en forma paralela que nos indicaba que era como un código que sabíamos que ese paciente era un paciente con una infección por HIV. Hoy por hoy también se dejó de utilizar eso y se utiliza un código que es el código de la OMS, que el código de la OMS es OMS 024. Entonces cuando ustedes vean en las hojas de enfermería o en las hojas de indicación médica este tipo de código que diga OMS 024, ya sabemos que el paciente es un paciente de alto riesgo, no porque es un paciente con una infección con HIV, donde tengo que tener nada más que los recaudos, en este caso, necesarios para que no haya ningún accidente laboral y que no me pueda llegar a contagiar, ¿no? Como dijimos, si le voy a sacar sangre o le voy a hacer alguna, en este caso, intervención, en este caso, corporal, voy a agarrar y voy a utilizar los métodos de prevención o los métodos de aislamiento, que sería la utilización de guantes. Y en el caso de que el paciente tenga alguna infección, ya sea por alguna enfermedad oportunista, que ahora les vamos a ver, que ya sea por las vías respiratorias o en este caso alguna colonización a nivel de la piel, se utilizarán los aislamientos de contacto o los aislamientos respiratorios pertinentes. Eso no quiere decir de que porque el paciente sea un paciente con HIV, yo me tengo que poner guantes para el contacto del paciente en cada momento, supongamos cuando le voy a tomar los signos vitales. O sea, no es necesario utilizar guantes. Yo, si no tengo, el paciente no presenta ninguna lesión en piel y yo no tengo ninguna lesión de la piel, no hay riesgo de contagio. Entonces, me dice, porque una de las cosas que también se fue trabajando sobre eso, ¿no? La utilización indiscriminada del material, del recurso material, y sin, en este caso, una fundamentación. Esto de que la gente por ahí, los enfermeros, se ponían guantes para tocar al paciente o para tomar los signos vitales, siendo de que el paciente no tenía ningún tipo de infección en la piel ni ninguna lesión que agarrara y en este caso ocasionara el contagio de la enfermedad. Así que bueno, vamos a empezar con la... Bien, entonces dijimos que la infección por HIV se va a dar por un retrovirus, ¿no? ¿Qué significa un retrovirus? ¿No? En este caso me dice el virus que tiene la posibilidad de transformar su ARN, ¿no? En forma retrógrada hacia atrás, no hacia adelante como hace la mayoría de los virus, ¿no? Me dice que se transmite por contacto directo con la sangre y los líquidos corporales que van a estar infectados, como por ejemplo la sangre, el semen, el flujo vaginal y cervical y el líquido cefalorraquídeo. Fíjense que son todos, en este caso, líquidos corporales de manejo, más allá de en este caso, de lo que sea el semen y el flujo vaginal y cervical, vamos a tener contacto como persona activa en la sexualidad, nada más. No vamos a tener contacto con esos fluidos corporales, pero nosotros, el personal de salud, vamos a tener contacto por ahí más asiduo con la sangre y el líquido cefalorraquídeo en caso de que le tengamos que hacer una punción al paciente porque venga con algún tipo de trastorno a nivel neurológico. Entonces, para evidenciar si hay una infección a nivel del sistema nervioso, se va a hacer una punción lumbar, ¿no? En donde se le va a extraer líquido cefalorraquídeo para, en este caso, cultivarlo y ver si hay presencia de virus. Y vamos a agarrar y podemos tener contacto con este líquido en forma accidental y poder contagiarnos. Porque al ser un fluido, penetra más fácilmente, ¿no? La primera capa que es la piel. La primera capa de protección que es la piel. Dice, se transmite por contacto,
¿no? Con sangre infectada, en este caso por compartir agujas, como en el caso de las personas drogadependientes endovenosas, a través de las transfusiones sanguíneas, por eso que a partir de la aparición de esta infección, también se empezaron a hacer test serológicos para las personas que puedan ser probables dadores de sangre, ¿no? Para evitar de que haya, en este caso, la donación de sangre de una persona que esté infectada, que ese virus esté activo y poder infectar a otras personas, ¿no? Cosa que ha pasado en el pasado, ¿no? Por no tener este tipo de precauciones. Me dice, se va a transmitir también por contacto durante el parto. Me dice, el HIV no se contagia durante el embarazo. Me dice, ¿por qué? Porque la sangre del bebé es totalmente independiente a la circulación sanguínea de la mamá. Ustedes eso seguramente ya los han estudiado en la enfermería materno-infantil, en donde veíamos que si bien este nuevo ser se estaba gestando dentro del útero de la madre, pero no había una circulación sanguínea, vamos a decir, compartida, sino que eran dos tipos de circuitos totalmente diferentes, y que la mamá le comparte al bebé todos los nutrientes y el oxígeno a partir de lo que sería la placenta. Y me dice, y el contacto, ¿no? Directo de la sangre de la mamá con el bebé se da en el momento del parto, no antes. O sea, hasta el momento del parto no habría este riesgo de contagio. Por eso mayormente cuando la mamá es una mamá con HIV y queda embarazada, se trata de programar ya con antemano, se programa de antemano en este caso, un parto por cesárea, ¿no? En donde se toman todos los recaudos y se van haciendo, en este caso, toda la cauterización de todos los vasos sanguíneos a medida que se van haciendo el corte de los tejidos para que haya el menor sangrado posible y que el bebé en este caso tenga el menor riesgo de contagio. Si se produce un parto natural, en donde la mamá va irremediablemente a sangrar, ahí es cuando tiene riesgo de contagio el bebé. Si no, no tendría por qué contagiarse. Y me dice también me dice momento de contagio es en el momento de la lactancia, ¿no? ¿Por qué? Porque la leche materna es un fluido corporal de la mamá. Y me dice, así como le está pasando, en este caso, nutrientes e inmunoglobulinas, también va a transmitirle el virus. Entonces, ahí es otra posibilidad de contagio. Y bien, me dice en este caso que el virus ingresa al organismo, ¿no? E infecta las células que en este caso van a presentar el antígeno CD4, ¿no? El antígeno CD4 estaba dentro de lo que eran las células T, ¿no? Bien, entonces me dice, ingresa el virus primero al cuerpo de la persona, ¿no? Ya sea por una relación sexual o por una transfusión o el método de contagio que se dé en ese momento. Me dice, ingresa en este caso a la sangre y empieza a buscar en este caso estas células que va a ser de las cuales va en este caso a utilizar para poder replicarse. El virus, recuerden que tiene una cobertura proteínica, ¿no? Debajo de esa cobertura proteínica tiene una matriz, esa matriz es líquida, después tiene una cápside, que es la que va a envolver al ARN, en este caso del virus, y después va a estar la información genética del virus, que va a estar dada por el ARN. Entonces me dice, dentro de lo que para ingresar, mayormente el virus lo que hace es tratar de engañar a la célula
y tener la misma codificación de los receptores de la membrana de, en este caso, los CD4. Entonces, ¿qué hace? Ingresa a la célula, ¿no? Ingresa a los CD4 y agarra y los infecta. O sea, al ingresar disuelve su membrana proteínica, ¿no? Y agarra y se libera, en este caso el ARN, dentro de la célula. Y ahí empieza, ¿no? a utilizar este proceso que estamos viendo acá en el esquema móvil, ¿no? Que se llama la transformación a través de la transcriptasa inversa y convierte el ARN en ADN. ¿Para qué lo convierte en ADN? Para poder ingresar a las células que va a infectar, al núcleo de la célula, ¿no? Y va a agarrar y va a acoplarse a la información genética de esa célula. Y me dice de esa manera poder replicarse, vamos a decir, en nuevos virus, ¿no? Y agarrar y poder infectar aún más células. Bien, me dice que en este caso el virus puede permanecer latente, o sea, puede infectarme y no darme ningún tipo de sintomatología ni nada, porque el virus no se estaría, en este caso, replicando, como se acuerdan, como pasaba también con el bacilo de Koch en la tuberculosis, que ingresaba y podía estar latente por años. Acá me dice, en el virus del HIV también, me dice puede ingresar y puede quedar por un tiempo latente, o se puede activar y formar viriones, ¿no? Saliendo de la célula, en este caso rompiendo, generando lo que sería la lisis celular y rompiendo la membrana plasmática de la célula para poder invadir nuevas células. Me dice, en este caso, se van a producir anticuerpos, ¿no? En este caso, que se va en un proceso que se va a denominar seroconversión. El sistema inmunológico empieza a detectar de que hay un virus, entonces empieza a formar más CD4, ¿no? Y me dice que va a ser de esos mismos que se va a nutrir, en este caso, el virus del HIV, ¿no? Es como que el organismo se empieza a defender, pero no interpreta que ese incremento de anticuerpos hace de que el propio virus se vaya alimentando de esos propios anticuerpos. Me dice, la seroconversión se empieza a detectar de 6 semanas a 6 meses luego de la infección, ¿no? Por eso que me dice, por ahí vamos a tener un proceso del paciente que va a estar totalmente asintomático. Y me dice en este caso que las células infectadas van a ser los CD4 o los linfocitos T colaboradores, que en este caso van a reconocer los antígenos y las células que van a estar infectadas, y recuerden que lo que van a hacer, la función que tenían los CD4 era de activar los CD8. Me dice, los CD8 tienen la capacidad, en este caso, de poder limitar la actividad viral, pero como no llegan a activarse porque el virus lo que hace es, vamos a decir, destruir los CD4, entonces nunca se activan y nunca pueden afrontar mi cuerpo a esta infección viral. Entonces, de esa manera se agarra, es como que funciona esto de la infección por este virus, ¿no? Y me dice que también, en este caso, infectan a macrófagos y algunas células del sistema nervioso central, llevando de esta manera a que la persona entre en una inmunodeficiencia. ¿Por qué? Porque si me dice, a medida que van infectando los CD4, los van destruyendo, los CD4 van disminuyendo y yo después no tengo sistema de defensa en mi organismo, ¿no? Por eso me dice, se me genera lo que es una inmunosupresión producto de una infección viral. Y ahí es cuando yo voy a estar expuesto por ahí a otras patologías, ¿no?
las cuales van a ser las que me van a determinar, en este caso, la muerte. Me pueden llegar a determinar la muerte. El virus lo que hace es eliminar los CD4 y eso le va a dar paso a otros tipos de virus o otros tipos de microorganismos que por ahí, yo teniendo un sistema inmunológico intacto, no me generaría ningún proceso patológico, no me enfermaría, pero en este caso sí, y serían los que me determinarían en este caso la muerte del individuo por ese proceso patológico. Van a ver que el paciente, si bien está infectado por HIV, se va a morir por las enfermedades oportunistas, no por la infección por HIV. Bien, entonces me dice, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Me dice, va a tener varias etapas, ¿no? Primero va a haber un síndrome retrovírico agudo o una infección por HIV primario que se llama, en donde vamos a tener todos síntomas como si fuesen un estado gripal, ¿no? Me dice, puede tener fiebre, puedo tener dolor de garganta, puedo tener dolor articular, puedo tener dolor muscular, puedo tener cefalea, puede haber alguna erupción cutánea, ¿no? Y puedo tener algún trastorno gastrointestinal como náuseas, vómitos y cólicos abdominales. Bien, esas serían las primeras manifestaciones que uno puede llegar a tener y como son, en este caso, similares a un síndrome gripal o a un trastorno gastrointestinal, uno no piensa de que se infectó por HIV. Después puede haber una infección asintomática, o sea que no va a presentar ningún síntoma, ¿no? Hasta pasar al estado seropositivo y al avance de la enfermedad. Puede haber linfoadenopatías generalizadas que van a ser persistentes, o sea, yo voy a tener los ganglios inflamados, me dice en este caso. Yo voy a empezar a notar, vamos a decir, inflamación en otros ganglios que no sean los de la zona de la ingle, como por ejemplo los axilares, pueden ser los occipitales, los del cuello, ¿no? En donde si por ahí puedo llegar a hacer, que el médico me manda a hacer una tomografía y ver de que tengo toda la zona abdominal con todos mis ganglios entéricos, en este caso inflamados, ¿no? Y es una característica de que hay un proceso de infección viral bastante importante. O me dice que otros síntomas de la enfermedad aguda, o sea, de cuando nosotros recién nos infectamos, pueden ser malestar general y cansancio, las febrículas, ¿no? Mayormente que se van a dar también en las horas de descanso del paciente. Puede haber sudoración nocturna, que es bastante excesiva. Van a ver que la persona dice, me acuesto a dormir y transpiro mucho. De hecho, mojo la cama, mojo la remera o el pijama, mojo la cama, ¿no? De tanto que transpiro. Va a haber pérdida involuntaria de peso, ¿no? En este caso, por eso se la denomina una enfermedad de desgaste, porque el paciente va a estar perdiendo el peso, ¿no? Y me dice, la pérdida de peso mayormente se da, en este caso, porque el paciente empieza a presentar cólicos diarreicos. Al presentar cólicos diarreicos, en este caso, acuérdense en que toda diarrea que sea prolongada, empieza a haber un deterioro de la mucosidad intestinal. Y al haber un deterioro de la mucosidad intestinal, ¿qué empieza a pasar? Empieza a no absorber esa mucosidad, esa vellosidad intestinal, los nutrientes. Y ahí es cuando empieza el paciente a estar malnutrido y a desnutrirse. Dice, puede haber sequedad o erupciones cutáneas, y también se puede manifestar, ¿no?, con otro tipo de sintomatología, ¿no?, que se van a denominar, como por ejemplo el complejo demencia-sida, que se van a generar cuando ya la infección está progresando, que hay una alta carga viral en el paciente, que hay una disminución de los CD4, que hay en este caso la invasión también
de otros microorganismos que dijimos que van a transformarse en patógenos y que están, en este caso, determinando otro proceso patológico aparte de la infección, ¿no? Como es el complejo demencia-sida, ¿no? Que va a estar dado por enfermedades infecciosas secundarias a la disminución de los CD4, de secundaria a la infección por el HIV, como por ejemplo la neumonía por Pneumocystis carini, ¿no? Problema netamente respiratorio. Me dice que en este caso el agente causal es un hongo ambiental común que no es patógeno en pacientes cuyo sistema inmunitario esté intacto. O sea, en este caso es un hongo ambiental que nosotros por ahí lo podemos estar inhalando con nuestra respiración, pero como tenemos un sistema inmunológico intacto, el sistema inmunológico se encarga de él al ingreso y no nos genera ningún proceso patológico, ninguna enfermedad. Pero con el paciente con HIV, ¿no? Que tiene una alta carga viral, convengamos eso, ¿no? Siempre tengamos en cuenta cuando se enferma el paciente, cuando tiene una alta carga viral y una disminución de los CD4, si no, no se va a enfermar. Porque tendría, si no, su sistema inmunológico intacto, ¿no? Si no tiene carga viral y tiene un buen número de CD4. Después tenemos la tuberculosis por el micobacterio. Me dice, tenemos el complejo de micobacterio avium, que es el microorganismo suele estar presente en la comida, en el agua y en la tierra. Puede haber, en este caso, candidiasis, que en este caso serían presencia de hongos, ¿no? En el tracto digestivo. Me dice, se suele manifestar en la boca o el esófago. Vamos a darnos cuenta de que el paciente tiene candidiasis porque cuando le hacemos la valoración del aparato digestivo, que dijimos que vamos a valorar la boca, le hacemos abrir la boca al paciente y vamos a ver que tiene esos manchones blancos, como si fuese los de los bebés. ¿Vieron cuando el bebé nace? Que por tener su sistema inmunológico, en este caso que no está todavía activo, ya empieza a tener invasión por hongos y vamos a ver que tiene todos manchones blancos dentro de la boca y el médico lo llama al pediatra y el pediatra nos indica, en este caso, algún, en este caso, fungicida vía oral para poder darle. En este caso, el paciente con candidiasis pasa exactamente lo mismo, empieza a invadirse una infección por hongos por toda la zona del tracto esofágico y la boca. Puede tener criptococcus, ¿no? En este caso también, que puede aparecer como si fuese una meningitis o una enfermedad generalizada que afecta, en este caso, fundamentalmente a los pulmones. Puede haber toxoplasmosis también, otro tipo de parásitos, en este caso, de protozoos. Se presentan como una encefalitis. La toxoplasmosis mayormente son estos tipos de parásitos que podemos adquirir de los gatos, ¿no? Por eso siempre vieron que dice, bueno, si hay una mujer embarazada, tratemos de no tener gatos para no tener toxoplasmosis, más que nada no por la mamá, sino por el bebé, y en el paciente con una inmunodeficiencia también, ¿no? Puede haber herpes simples o herpes zóster, ¿no? El herpes simple puede llegar a ser el herpes bucal, el que habitualmente aparece en la boca, ¿no? Que se puede generalizar, o el herpes zóster, que va a ser lo que nosotros conocemos como la culebrilla, ¿no? Así hablando culturalmente, ¿no? Lo que nosotros consideramos que es la culebrilla sería el herpes zóster, ¿no? Que es también se puede llegar a dar por el virus de la varicela, que al no ser erradicado de forma adecuada del organismo, cuando el sistema inmunológico se deteriora y baja, puede agarrar y puede, en este caso, resurgir e infectarnos, ¿no? Y generar lo que se llama el herpes zóster y el citomegalovirus. Dentro de lo que son los tumores, podemos tener el sarcoma de Kaposi, que era algo que era
habitual en los pacientes con SIDA, en la época que se desarrolló la pandemia. El sarcoma de Kaposi nosotros lo vamos a encontrar habitualmente manifestados en la cara o en los miembros inferiores, ¿no? Van a ser unas manchas tipo violáceas, ¿no? Y me dice que es un tumor de células de endotelio capilar y se presentan como máculas o pápulas vasculares o lesiones violáceas que afectan a piel y órganos, ¿no? Nosotros lo vamos a ver, como dije anteriormente, manifestado en la zona de la cara, en la zona del cuello, algunas veces, y en los miembros inferiores. Es la zona donde más se desarrolla. Después tenemos el linfoma no-Hodgkiniano, ¿no? Que son tumores agresivos que crecen y se extienden rápidamente a nivel de la sangre, ¿no? Y después tenemos la displasia cervical y el cáncer de cuello de útero, que es común, en este caso, en las mujeres. Después tenemos otras patologías como la enfermedad inflamatoria pélvica o el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano, que sería el HPV, es muy común también y me determina que cuando me infecto con el virus del papiloma humano, mayormente después, a la larga, se puede manifestar con algún tipo de tumor. ¿Cuáles serían los objetivos de la asistencia? En primer lugar, hacer un diagnóstico precoz de la infección. Esto que sabemos que el paciente concurre a la consulta porque tiene dudas, porque tuvo relaciones sexuales por ahí con una persona desconocida y no se cuidó. Vamos a suponer que sea consciente de esas cuestiones y que por ahí pueda consultar al médico, ¿no? O porque por ahí el paciente ingresó con algún tipo de patología que no es común y que, bueno, que tenemos que determinar si el paciente es un paciente VIH positivo o no y cómo estaría su carga viral. Entonces lo analizamos, le hacemos una serología, ¿no? Y detectamos que el paciente es un paciente infectado, ¿no? Por eso me dice, tengo que hacer el diagnóstico precoz de la infección. Vamos a fomentar, en este caso, los comportamientos saludables, ¿no? Que me dice que me prolonguen el periodo asintomático todo lo posible. Cuando hablamos de comportamientos saludables, estamos hablando de de lo que va de la actividad sexual, ¿no? Para no contagiar a otras personas y no contagiarse el mismo de otras posibles infecciones. De esto de mantener todas las acciones de autocuidado en cuanto a la nutrición, en cuanto a muchos aspectos que hagan de que yo pueda estar, en este caso, no poniendo en riesgo en este caso mi salud. Dice, vamos a prevenir de infecciones oportunistas. ¿Cómo prevenimos las infecciones oportunistas? Teniendo un sistema inmunológico dentro de todo activo, ¿no? Con una buena carga de CD4. Vamos a tener un tratamiento de las complicaciones de las enfermedades como los tumores, ¿no? En este caso, ustedes saben que todo paciente que tenga un tumor se lo va a tratar con quimioterapia o radioterapia, según lo que considere el médico, y vamos a hacer el apoyo emocional y psicosocial, ¿no? Más que nada porque interpretar, o por ahí antes era más difícil, porque el decirme que estoy infectado con HIV era sinónimo de muerte, ¿no? Esto en las primeras décadas de este tipo de infección. Hoy por hoy, me dice, no es signo de muerte, pero tenemos otros componentes como son los sociales, ¿no? Que estigmatiza a la persona que está infectada, ¿no? Sigue habiendo una alta estigmatización de las personas que están infectadas, siendo que hoy por hoy se considera que la infección por HIV como si fuese una diabetes o como si fuese cualquier otra enfermedad crónica en la cual yo tengo que seguir un tratamiento adecuado para poder tener una buena calidad de vida y poder vivir la cantidad de años necesarios sin tener ningún tipo de problema. ¿Cómo llego al diagnóstico? Me dice por diferentes pruebas diagnósticas que van a ir, me dice,
avanzando en la complejidad, ¿no? Vamos a ver, me dice, podemos tener una prueba de cribado reactiva, que serían los test, estos nuevos rápidos que se hacen para detectar el HIV, en donde son como si fuese que estamos tomando una muestra de glucosa al paciente, en donde se le pincha el dedo, se saca una gotita de sangre, se lo tira sobre un reactivo y el reactivo va a detectar si hay anticuerpos o no y me va a decir si hay posibilidad de que esté infectado o no. Después tenemos el test de ELISA, que es el más utilizado, en donde se saca, en este caso se saca sangre al paciente, me dice, se detecta si hay anticuerpos anti-VIH, me dice. O sea, la idea es ver si hay anticuerpos porque ya tuve contacto con, en este caso, en el virus. Me dice, muchas veces puede dar falsos positivos, por los que hay que repetir y confirmar con otro método, ¿no? Yo me puedo sacar, en este caso, sangre, hacerme un test de ELISA y me puede dar positivo, y entonces me lo repiten para confirmar, y por ahí en el segundo me da negativo. Entonces me dice, bueno, ahí vamos a una instancia superior para corroborar que realmente que sea negativo, como es en este caso el Western blot. O puede llegar a ser de que me dé positivo las dos veces y lo confirmo igual con el Western. Entonces me dice, pero ya el test de ELISA sería vamos a decir, de los primeros, en este caso, test que se realizan para identificar, para tratar de diagnosticar al paciente para ver si está infectado o no. Me dice, en el caso del Western blot, así lo van lo van a leer o lo van a escuchar nombrar. Dice, es la detección de anticuerpos mediante la inmunotransferencia. Me dice, es un test mucho más fiable, pero lleva más tiempo que el de ELISA y la prueba más cara. ¿Por qué? Porque es un estudio más complejo. El test de ELISA yo puedo tener la serología después de 96 horas, ¿no? Y en el tema del Western me va a tardar 2 semanas el resultado. Me dice que en el Western se mezclan el suero del paciente con proteínas del VIH para ver cómo reacciona, para ver si hay, en este caso, presencia de anticuerpos o no. Y me dice que si hay anticuerpos anti-VIH, se produce una reacción antígeno-anticuerpo que es detectada y eso me confirma, en este caso, la positividad. Después vamos a medir la carga viral del paciente que en este caso dio positivo, ¿no? Si no dio positivo, no es necesario hacer carga viral, pero si me da positivo, vamos a hacer carga viral. ¿Qué significa? Es tratar de detectar y de ver cuánta cantidad de virus hay ya dentro de la sangre, porque dijimos se va a ir replicando, va a ir generando nuevos virus dentro del cuerpo, ¿no? Y me dice, este virus se replica activamente. Me dice que haya una alta cantidad de virus dentro de la sangre va a depender de la evolución o de la enfermedad o de la evolución en cuanto al tratamiento. Si el tratamiento que se le dio al paciente a partir de que se le detectó que es positivo, va a agarrar y vamos a ver de que la carga viral tendría que disminuir. Si no disminuye es porque el tratamiento no está siendo efectivo y hay que modificarlo. Entonces se va a hacer una primera detección de carga viral al momento de dar positivo el test de ELISA y el Western, y se va a hacer después cargas virales seriadas de control después de cada 3 meses o cada 6 meses, como lo considere el médico, para ir controlando qué cantidad de carga viral hay para hacer, vamos a decir, una evaluación del tratamiento que se le está realizando al paciente en ese momento. Me dice, en este caso, si tengo como resultado de que hay entre 5.000 a 10.000 copias de virus por mililitro,
eso me va a indicar de que tengo que hacer un tratamiento sí o sí con el paciente, porque muchas veces por ahí el infectólogo puede tomar la decisión de no medicar en forma inmediata al paciente para ver si su sistema inmunológico puede regir la infección. Entonces, pero cuando detecta de que la carga viral va en aumento, sabe de que tiene que agarrar y tiene que hacer sí o sí administrar un tratamiento al paciente. Y me dice, si yo tengo menos de 20 a 50 copias por mililitros de virus en esa carga viral, significa que la persona está indetectable. ¿Qué significa que está indetectable? Como que no hay virus dentro de la sangre, pero estoy infectado. ¿Me entienden? En algún momento yo tuve contacto con el virus, ¿no? Y puede llegar a ser de que por el tratamiento ese virus ya no esté, pero me haya quedado la información y me hayan quedado los anticuerpos y yo sea un HIV positivo indetectable. Hoy por hoy, con el avance de la industria farmacéutica, ¿no? En cuanto a los fármacos para las infecciones por HIV, hacen de que la persona inmediatamente se vuelva indetectable y pase años indetectable. De hecho, se ha modificado el tratamiento en cuanto a vamos a decir, a las conductas saludables que puede tener el paciente, y sabemos que una persona que puede ser HIV positiva y que esté con su carga viral controlada y que esté indetectable, supongamos si es una mujer puede quedar embarazada y tener un hijo, o puede haber relaciones sexuales sin protección entre la pareja que puede ser, que es estable en este caso, ¿no? Más allá de que uno sea positivo y el otro sea negativo. ¿Por qué? Porque se considera que si está por mucho tiempo indetectable, porque está haciendo el tratamiento como corresponde, no tiene virus dentro de la sangre ya, ¿no? Están los anticuerpos, pero no hay virus, entonces no corro riesgo de infectar a la otra persona. Esa modificatoria en el tratamiento se dio no hace mucho, hará 5 años aproximadamente. Bien, se va a hacer también un control de hemograma, en donde se va a agarrar, se va a tratar de detectar si hay anemia, si hay leucopenia, si hay trombocitopenia o si hay linfopenia, ¿no? O sea, en donde el hemograma, ¿qué es lo que mido? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿no? Y voy a ver en este caso si los glóbulos rojos están en este caso disminuidos, porque el paciente no me está comiendo, no se está alimentando en forma adecuada por trastornos de la enfermedad, o porque el paciente tiene los glóbulos blancos disminuidos, ¿no? Producto de el progreso del virus, ¿no? Bien, vamos a hacer un recuento de CD4, ¿no? Que los CD4 son los que nosotros tenemos que tener elevados porque son parte de nuestro sistema inmunológico, ¿no? Me dice, está relacionado con la inmunodeficiencia cuando están por debajo de los 200 CD4 por milímetro cúbico. Me dice, y en este caso vamos a hacer un control cada 3 a 6 meses también, ¿no? O sea, los CD4 tienen que ser mayores a 200 CD4 por milímetro cúbico para decir, bueno, tengo dentro de todo un sistema inmunológico que está activo y que me puede estar defendiendo de posibles invasiones microbianas. Si está por debajo de los 200 es porque yo estoy con una inmunosupresión. Entonces me tengo que cuidar más hasta que baje la carga viral y hasta que suban los CD4. Cuando baja la carga viral, van a empezar a subir los CD4. ¿Por qué? Porque los CD4 están bajos. ¿Por qué? Porque el virus se lo está, vamos a decir, fagocitando. ¿Cuáles son las otras pruebas diagnósticas que vamos a realizar? Bueno, la prueba cutánea de tuberculina, por esta enfermedad oportunista que es la tuberculosis, mayormente se genera la tuberculosis y se vuelve tuberculosis multiresistente. Se va a hacer resonancia magnética para detectar, en este caso, si hay linfomas. Vamos a hacer pruebas serológicas y de cultivos para ver, en este caso, anticuerpos y para ver
si hay invasión o colonización por algún otro virus o alguna bacteria. Vamos a hacer la citología vaginal cada 6 meses para la detección precoz del cáncer de cuello de útero, me dice, en mujeres con displasia cervical. En cuanto al tratamiento farmacológico, va a haber 4 diferentes tipos de fármacos que van a actuar de manera diferente para hacer de que el virus no ingrese a la célula, o si ingresó a la célula, tratar de, vamos a decir, coartarle la posibilidad de que se pueda seguir nutriendo o alimentando para que no haya, en este caso, una replicación vírica. Y me dice que se centra en 4 aspectos: inhibir la propia infección para aliviar los síntomas y prolongar la vida, para prevenir las infecciones oportunistas, para estimular la respuesta hematopoyética y para tratar las infecciones oportunistas y los tumores malignos. Uno de los fármacos antirretrovirales que va a haber son los inhibidores nucleósidos de la transcriptasa inversa, que lo que hacen es actuar sobre, en este caso, sobre esto que es la transcriptasa inversa, que va a ser el método que por el cual el virus se va a transformar, me dice se va a transformar de ARN a ADN. Va a bloquear esta posibilidad del virus de esta transformación. Entonces el virus, no, por más que ingrese a la célula, no va a poder transformarse en ADN y no va a tener menos posibilidad de, me dice, replicarse y de infectar la célula. Me dice, la transcriptasa inversa cataliza los sustratos para la conversión, ¿no? Y copia del ARN vírico en secuencias de ADN, ¿no? Que esta conversión del virus de ARN a ADN es necesaria para que el virus se pueda integrar, en este caso, en lo que sería la información genética de la célula. Y me dice, estos tipos de fármacos actúan como señuelo, evitando esta transformación de ARN en ADN, como por ejemplo el famoso AZT. Bien, después tenemos los inhibidores de la proteasa. Me dice, los inhibidores de la proteasa, ustedes van a ver que la proteasa va a ser una enzima que va a necesitar el virus también para poder generar esta transformación de pasar de lo que sería un ARN a un ADN. Y me dice, es una enzima vírica para síntesis de proteínas usadas para la formación y maduración del virus. En este caso, el inhibidor de la proteasa no deja madurar al virus, pero me traen consecuencias en lo que sería a nivel orgánico. ¿Por qué? Porque me dice, me elevan el colesterol y los triglicéridos. Si soy un paciente que soy diabético, me altera la diabetes, me da resistencia a la insulina, me generan obesidad abdominal o, en este caso, caquexia. Y en este caso tenemos algunos fármacos como el saquinavir, el ritonavir o el indinavir, y hay una larga lista de estos antivirales, ¿no? Después tenemos los inhibidores no nucleósidos de la transcriptasa inversa, como por ejemplo la nevirapina, la de la viridina y el efavirenz. Y me dice, después tenemos los inhibidores de la entrada. Los inhibidores de la entrada van a actuar sobre la membrana plasmática, en este caso del CD4. Vieron que dijimos que en este caso van a tener receptores de la membrana, los CD4, con una cierta codificación en donde el virus va a agarrar y va a tratar de igualar esa codificación para poder entrar a la célula y poder infectarla, ¿no? Entonces lo que hace este fármaco es, en este caso, bloquear esos receptores de la membrana para evitar de que el virus pueda ingresar a la célula. Por eso me dice que se unen a la cubierta proteínica, ¿no?, que rodea al virus, por lo que no pueden unirse a la membrana plasmática de la célula.
Otros fármacos que se pueden utilizar, me dice, son los interferones, ¿no? Que son linfocitos naturales, la vacuna antineumocócica y la antigripal, que son preventivas para evitar, en este caso, una neumonía neumocóxica o una gripe estacional que pueda determinarse después en una neumonía. Se lo va a vacunar contra la hepatitis, ¿no? Y se le va a dar también una vacuna contra el Haemophilus influenzae tipo B para evitar también, en este caso, una infección respiratoria. Bueno, hasta ahí la clase de HIV. Después, obviamente, ustedes tenían que leer toda la parte de lo que serían las actividades de enfermería, ¿no? Esto que hablaba sobre cómo el enfermero prestaba en este caso, cuidados al paciente según el estado en el cual esté cursando el paciente, ¿no? Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta con respecto a este tema que vimos? ¿No? Yo tengo una pregunta, pero de otra cosa. A ver, ¿de qué? No entendí bien lo del tema de diabetes mellitus. Lo tenemos que leer para el principio de la otra clase. Sí, O sea, de la clase de vacaciones. claro, ustedes tienen hoy la publicación. Sí. Y dice que tienen que empezar a leer el capítulo. Habitualmente yo lo divido en dos, porque es muy largo, es muy extenso el capítulo, ¿no? Entonces siempre empezamos a ver la fisiopatología, con todo vamos a hacer lo referente al desarrollo de la enfermedad, y después veríamos todo el tratamiento, que habla mucho del tratamiento de enfermería, de las intervenciones de enfermería, ¿no? Sí. Porque me empieza a hablar sobre cómo controlar la glucosa, me empieza a hablar sobre los diferentes tipos de fármacos que tengo para controlar la glucosa, ¿no? En este caso me empieza a hablar sobre las insulinas, los diferentes tipos de insulina, que es lo que tienen que ustedes saber sí o sí, ¿no? Y después me habla sobre la técnica de administración de la insulina y me habla sobre la educación al paciente en cuanto a, en este caso, cuestiones de la dieta, ¿no? Cómo controlar la glucosa a partir de la dieta, cómo controlar la glucosa a partir de los hipoglucemientos orales y cómo hacer las correcciones, en este caso, el control y las correcciones de la glucosa en los pacientes insulinos dependientes, porque tenemos que educar al paciente y a la familia. Entonces, como vamos a estar un mes sin actividad, en ese mes ustedes tienen el compromiso de leer todo el capítulo. No lo vamos a dividir en dos clases. Ok. Entonces, cuando retomemos la actividad en agosto, simplemente lo que vamos a hacer, es un repaso así como el que hice ahora sobre el HIV y nada más. Ustedes ya tienen que haberlo leído y estudiado y haberse hecho su resumen para su futuro examen. ¿Mm? ¿Ahora te quedó claro, Bruno? Sí, sí. Bien. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una consulta. Sí. En relación a cuando hablábamos anteriormente de la intimidad del paciente, Sí. he leído que, que el paciente tiene derecho a decir que está infectado o no. Sí. Ahora, ¿hay algún taller que se les brinde a los pacientes una vez que se enteran? Porque hay mucha gente que se entera que tiene SIDA y por ahí, o sea, HIV, y que por ahí, o sea, por miedo, por vergüenza, por un montón de pruritos que tiene de carga social o algo, tiene miedo a decir, y por ahí cuando va a una urgencia o una guardia uno lo comenta. ¿Eso hay alguna manera? Porque obviamente que eso es personal de cada persona, pero... Sí. ¿Se le da al paciente algún taller o alguna charla acerca de eso, de cuidar a los demás? Porque yo tengo un conocido de que se contagió de esa manera, o sea, porque la persona que estaba no quería decir. Claro.
En realidad, cuando se hace el diagnóstico médico, se le da vamos a decir, se te da en este caso el informe, mayormente el médico, y te deriva a una contención psicológica, ¿no? A un psicólogo. Tiene que haber un acompañamiento también de parte del psicólogo, porque no es fácil que te digan un diagnóstico como este, ¿no? Por todas estas cargas que después traen a nivel emocional y a nivel social. Y según el trabajo interdisciplinar que tenga el servicio, sí, obviamente el médico le va a ir dando charlas, pero si hay un equipo interdisciplinar que funcione dentro del servicio de infectología, se van a dar estos tipos de talleres. De ahí en más, sí, es responsabilidad y criterio de la persona que está infectada el decir que está infectado o no. O sea, y yo creo que la mayor responsabilidad, si bien es responsabilidad de la persona en todo momento decir que está infectada, pero son más responsables, tienen mayor responsabilidad de comunicar el proceso de la infección cuando tiene una carga viral activa, ¿no? Porque ahí es cuando nos pueden contagiar. ¿Me entendés? O sea, cuando vos tenés una carga viral activa es cuando contagiás. Si vos no tenés una carga viral activa, no vas a contagiar. Podés estar infectado, pero no vas a contagiar. ¿Por qué? Porque no tenés el virus dentro de tu cuerpo ya. De hecho, ahí supongamos avances en el tratamiento actual que dicen de aquellas personas que están con más de 10 o 15 años con tratamiento, que hace 10 o 15 años que están indetectables, se puede suspender la medicación para ver, en este caso, cómo es la respuesta orgánica, si hay nueva replicación viral o no. ¿Por qué? Porque todo esto también sigue en proceso también de estudio a medida que van avanzando, en este caso, la tecnología y se va avanzando también los conocimientos hacia la enfermedad. Pero sí, hay mucha gente que oculta, hay mucha gente que se infecta, que no entra al tratamiento, sabe que tiene una carga viral alta y por, vamos a decir, venganza o despecho por haberse infectado o lo que sea, va e infecta a otras personas. ¿Por qué? Porque no avisa de que no se cuida y no avisa que está infectado por HIV. Ajá. Y tenemos otras personas que sí son responsables y te dan, en este caso, la posibilidad de elegir a vos si quieres tener contactos sexuales o no con esa persona. Está bien. Claro, entonces en una guardia uno por prevención sí tendría que tener todas las medidas, porque esto yo les comento pasó en una guardia. Nosotros siempre, para nosotros todos los pacientes son de alto riesgo. Todos los pacientes. O sea, tenga o no tenga. O sea, vos siempre tenés que agarrar, por eso te digo, cada vez que vos vayas a hacer una práctica, y en este caso invasiva, siempre tenés que utilizar los métodos de protección. Porque vos no sabes si ese paciente tiene o no tiene, en este caso, algún tipo de infección que te puedas contagiar. Estamos hablando hoy del HIV, pero puede ser la hepatitis. Sí. ¿Entendés? Entonces, hasta que se demuestre lo contrario. Hasta que el paciente esté internado, se le hagan los estudios pertinentes, se le haga el interrogatorio. Es más, vos, en el momento de hacer la anamnesis de ingreso, vos lo tenés que interrogar al paciente. Uno mayormente es muy sutil y le pregunta, ¿tenés alguna patología o tenés alguna enfermedad que tengamos que saber para no decirle, ¿tenés HIV directamente o no? ¿Por qué? Porque por ahí queda más duro, ¿me entendés? Entonces uno siempre trata de ser sutil en estas cuestiones. Y el paciente me va a responder sí o no, y si por ahí es consciente y es responsable, me va a decir, sí, estoy infectado con HIV. Que eso no me va a cambiar en nada porque yo tengo que agarrar y tengo que ser con todos los pacientes iguales. O sea, con todos los pacientes tengo que tener todas las mismas precauciones. Tenga o no tenga HIV. Gracias. No, por favor. Bien, ¿alguien alguna preguntita más? Profe, Sí. yo tengo una duda, pero es acerca de adulto mayor 1. Yo quiero saber más o menos cómo va a ser la modalidad del examen, si va a ser escrito y después oral. No, el examen va a ser, en este caso,
según la cantidad de alumnos que se presenten, puede ser o escrito o puede ser oral porque seguimos con la virtualidad. Bien. O sea, no va a ser escrito y oral de las dos maneras porque no nos dan los tiempos, en este caso. Claro, claro. Pero eso lo vas a saber previamente a la mesa. Bueno, gracias. No, por favor. Cuando recibas tu email con el protocolo del examen. Dale, profe, gracias. Bueno, chicos, que tengan un excelente fin de semana, entonces, si no hay preguntas. Igualmente, Y profe. los dejo acá, tranquilos, que disfruten sus vacaciones, rindan todas las materias que tengan que rendir. Igual los sigo viendo en práctica profesionalizante. Bueno, Que muchas vamos a gracias. seguir teniendo actividad porque tenemos todavía una semana más. Bueno, profe. Perfecto. Dale, gracias. Espero que sigan bien, hasta luego. Hasta luego. Chao, profe. Buen fin de. Hasta luego, Gracias profe. igualmente.